Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Pocos asuntos en la Biblia han despertado tanto interés como la identidad real de Melquisedec. Nombrado en principio en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Un personaje que aparentemente salió de la nada al encuentro de Abraham después de una batalla. Pero ¿quién era este personaje misterioso? ¿Qué era la ciudad de Salem? ¿Dónde se encontraba? ¿Por qué Melquisedec era el sacerdote único del Dios Altísimo en la tierra en aquel tiempo, cuando aún no se había establecido las reglas, las leyes de los sacerdotes del linaje hebraico, de la línea de Aarón y de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel que se dedicaba exclusivamente al sacerdocio? Pero ¿de dónde sale Melquisedec? Este personaje misterioso que aparece de repente sin tener noticias previas de él, ¿con qué autoridad bendice y pasa la bendición sacerdotal a Abraham? A lo largo de la historia se le ha imputado diferentes personajes a este Melquisedec, incluso personajes que trascienden al tiempo, ya que creen que no tiene fin de vida. ¿Era un ser humano? ¿Era una entidad celestial? ¿Quién era realmente este Melquisedec? Solo podemos descifrar este enigma yéndonos al contexto histórico, el contexto gramatical y sobre todo el contexto de la cultura y la tradición judaica. Y analizaremos ahora el texto de Génesis 14. Salem, paz o justicia. Melquisedec es el rey de paz o el rey de justicia. Actualmente la ciudad de Jerusalén, así se traduce, ciudad de paz. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Un shalom para sus vidas, un saludo especial en nuestro parachá de la semana. Temas del parachá. Melquisedec. ¿Quién era y cuál es su sacerdocio? Soy la pastora Pili Alfaro y te saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición, aquí en nuestro estudio de parachá en temas de parachá. Hablemos
de Melquisedec en la Torá, escrituralmente y no teológicamente. ¿Sabías que en la vertiente teológica tenemos el punto de vista acerca de Jesús? Tenemos la vertiente de Jesús acerca de Jesús como un tipo de Melquisedec. Pero ¿sabías que también en la vertiente de Torá hay varias vertientes asegurando el sacerdocio de Melquisedec y desviando el sacerdocio de Yeshua para no confirmar su sacerdocio? Tenemos varias vertientes en Torá. Vertientes que creen que Melquisedec era del orden sacerdotal, ¿verdad?, de la tipología de Yeshua, y tenemos otras vertientes que dicen que no, que era un reino de sacerdotes que estuvo en la tierra, pero que no tiene que ver con el sacerdocio de Yeshua. Entonces tenemos que ir a la Escritura para ver qué nos dice la Escritura del sacerdocio de Melquisedec. Entonces vamos a Torá y vamos a escudriñar de dónde y en dónde aparece el sacerdocio de Melquisedec, la función, su propósito, su destino y su confirmación. Venga conmigo a Berechit, Génesis capítulo 14, verso 8 al 12. Dice: y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Admá, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar. Por favor, subraye Zoar. Va a tener mucho que ver con una ciencia gnóstica cerquita a la Torá, pero que no es Torá. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amfael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Acuérdense de dónde vienen los reyes de Sinar y todo esto, que viene de la generación de Cam, ¿verdad? Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte y tomaron toda la tierra de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones. Y se fueron y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y en sus bienes se fueron. Berechit 14 del 8 al 12. Sigamos. Saltémonos al 14 al 16. Oyó Abraham que sus parientes estaban prisioneros y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. ¿Se acuerda que el pastor Alfaro predicó estos 318? Vaya al Parachá, exactamente de Leileja, váyase, y ahí están la enseñanza de los 318. Y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Estamos en Berechit 14, 16. Vayámonos del 18 al 20 de Berechit 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Adonai Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio ¿qué? Abraham los diezmos de todo. Berechit 14, 18 al 20. A ver, entendiendo lo que estamos hablando, leamos el 17. Berechit 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban,
salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces necesitamos ahondar qué es lo que la Torá nos quiere enseñar con este rey, con este valle, con este rey de Sodoma y con Abraham, ¿cierto? Para poder entender. Veámoslo en el 21 al 23. Dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Adonai, al Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no se diga: yo enriquecí a Abraham. Qué tremendo mensaje que estamos viendo acá. Pastora Pili, ¿cuánto más la Torá confirma a este Melquisedec? Venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 22, verso 17 al 20, para que vea por dónde voy a navegar. Y habiendo tomado la copa, ¿se acuerdan de Melquisedec? ¿Qué tenía en la mano? Vino y pan. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Adonai venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. A ver, ¿para dónde vas, Pastora Pili? La palabra de Adonai nos deja muchas reseñas de Melquisedec, pero una se encuentra en el Salmo 101, del 1 al 4. Venga conmigo. Adonai dijo a mi Adón: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Juró Adonai y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mucha gente dice: bueno, era Melquisedec un hombre humano y era del orden sacerdotal. ¿Cuál? Si en la tierra todavía la tribu de Leví no había sido establecida para ser sacerdote. ¿Desde dónde? La Torá nos deja claro. Llamando según el orden del Melquisedec, como dice la palabra en el Salmo 101:4, Adonai juró que el orden del Melquisedec sería para siempre. ¿Quién fue Melquisedec y qué relación tiene su sacerdocio con Yeshua? En Hebreos capítulo 7 nos aclara qué sacerdocio tiene con Yeshua. Mira, cuando nosotros vemos el sacerdocio con Yeshua, vemos que Melquisedec simboliza el carácter de Yeshua. Véalo en el Salmo 89:14. El carácter de Yeshua era justicia y paz. Melquisedec quiere decir: mi rey es justo, rey de Salem, rey de Shalom, rey de paz. Y ese es el carácter de Yeshua, de Mashiach. Melquisedec simboliza la eternidad de Yeshua y su sacerdocio, de acuerdo a la palabra de Adonai. Ahora, explícame eso, Pastora Pili, porque es que en el Salmo 9 al 3, mira lo que dice: no se conoce su genealogía, no se conoce su fecha de nacimiento o muerte, ni los años que vivió. ¿Usted alguna vez ha entendido este tema a la luz de la palabra de Adonai? No te estoy hablando de Yeshua en su nacimiento, sino de la función sacerdotal desde la eternidad hasta la eternidad, porque Yeshua es el Aleph y el Tat, Adonai Ejad, sin principio, sin fin. Ahora, simboliza la superioridad de Yeshua. Del verso 6 al verso 7, estamos hablando de Hebreos 7, la superioridad de Yeshua. ¿Por qué?
bendijo a Abraham y éste le entregó los diezmos. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hebreos capítulo 7, verso 16. Entonces, muchos eruditos, aún eruditos rabínicos de Torah, desmienten que sea el sacerdocio de Yeshua. Pero la Torah escritural nos lleva a mucho panorama espiritual. Venga conmigo, Hebreos 7, del 1 al 3, para que esclarezcamos el mensaje de la Torah. Porque este Melquisedec, quien, rey de Salem, Jerusalén, sacerdote del Adonai Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Adonai, permanece sacerdote para siempre. ¿Sabes por qué? Muchos eruditos, hasta los mismos Torah, no quieren reconocer que se trata del sacerdocio de Yeshua, porque reconocer esto es reconocer la legitimidad de la divinidad y del Ejad. Yeshua, Adonai, Ejad. Uno. Entonces, si lo reconocen, tienen que reconocer que Yeshua, Adonai es Ejad. Ellos quieren reconocer dualidad. Poderoso. Y muchos de ellos no quieren ni siquiera reconocer la dualidad, sino decir que Yeshua es simplemente nacido del espermatozoide de José, como cualquier otro, y luego se hizo Mashiach. No tengo ni idea cómo pueden defender esa causa tan errónea. Ahora, vemos nosotros que el sacerdocio de Yeshua, sin padres, sin madres, sin genealogía, vemos que hay un llamado, su llamamiento según el orden de Melquisedec, según el orden de Aarón también, porque la continuidad del sacerdocio de Aarón es continuidad del sacerdocio de Yeshua. ¿Cuáles son las funciones? Sus funciones. Él es el abogado intercesor, ¿verdad? Él es el mediador de nuestras vidas espirituales. ¿Y cuáles son sus cualidades? Él es el sacerdote y él es el sacrificio también a la vez. Por eso es tan importante entender los 5 ministerios a través de Yeshua. Defiende esto escrituralmente, pastora, con mucho gusto. Vamos a Hebreos 7, del 22 al 28. Porque tanto Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y cuando hablo del mejor pacto, acuérdense que la traducción correcta ahí no es mejor pacto, sino del pacto, porque nos colocaron en el griego el mejor, y la palabra mejor ahí no existe, sino del pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Cuáles son los otros? Según el orden de Aarón, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién? Melquisedec, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Adonai, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, óigalo bien, santo, o sea, kadosh, inocente, sin mancha, o sea, sin pecado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, según la orden de Leví, para entenderlo, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, Yom Kippur, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes
a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Pastora, pero ¿de qué ley está hablando? Muy importante. Estamos hablando de que la Torá estableció sacerdotes según la orden de Leví. Y esta es una orden establecida. Pero a Yeshua nosotros no lo estamos clasificando según la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec. Pero es tan importante entender lo que estamos hablando en este momento. Hay un llamado según la orden de Aarón y hay un llamado según la orden de Melquisedec. Mira lo que dice Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Adonai, como lo fue Aarón. O sea, nadie puede llamarse, sino es la orden según la orden de Aarón, porque es el llamado de Adonai establecido. Ahora, mira lo que dice Hebreos 5 del 1 al 5. Leamos conmigo. Aunque el sacerdocio levítico de los descendientes de Aarón tenía sus limitaciones a causa de la debilidad humana, podemos ver en él una clara visión del sacerdocio en Yeshua. Ahora, mira lo interesante. El sacerdocio, según el llamado de Aarón, intercede a favor de los hombres, ¿sí o no? Sí, intercedía a favor de los hombres. El sacerdocio, según la orden de Aarón, ¿se muestra paciente con los ignorantes y extraviados? Sí, para eso eran los Corbán. El sacerdocio, según la orden de Aarón, fue llamado por Adonai para esta obra. Gústenos o no nos guste, la figura del sacerdocio del rey Melquisedec está encontrada en Yeshua HaMashiach. El sumo sacerdote ocupaba un puesto de poder e importancia. No solo era consejero, no solo era mediador, sino juez, y sus decisiones eran inapelables. ¿Sabías eso, verdad? Entonces, el sumo sacerdote, vestido con sus mantos consagrados y costosos, con el pectoral sobre su pecho y con la luz que brilla sobre las piedras preciosas engarzadas en el pectoral, presentan una apariencia sumamente importante y causaba admiración y reverencia y espanto en la gente sincera. Yeshua entonces viene a ser nuestro abogado intercesor. ¿Sabes qué? Cuando yo leo la palabra me confirma escrituralmente la función del sacerdocio de Yeshua. Hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Primera de Juan 2:1. ¿Qué es lo que Mashiach nos hace cuando intercede por nosotros en el santuario celestial? Yeshua no necesita suplicarle al Padre por nosotros, porque Él y el Padre son uno. Yeshua no necesita cambiar la actitud al Padre hacia nosotros o aplacar la ira de Adonai. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. ¿Qué es lo que Yeshua sí hace cuando intercede por nosotros en el santuario celestial? Yeshua se reúne con su Padre para ayudar a los hombres en sus luchas diarias contra el mal, porque Él y el Padre son uno. Yeshua salva y perdona nuestros pecados y nos lleva a justificación cuando haya arrepentimiento en nuestras vidas. Y Yeshua, mediante la salvación de nuestras vidas, nos vindica en las acusaciones que tiene Hasatán y nos confía delante de Adonai. Baruch Hashem, por la función de mi amado Yeshua. Entonces Yeshua es el mediador que diferencia el ministerio en nuestras vidas, porque es el mediador donde vemos la intercesión, el ministerio de Yeshua en nuestras vidas, el ministerio intercesor que Yeshua aboga por el hombre que ha caído por el pecado, que necesita ser justificado. Yeshua es el sacerdote, el ministerio mediador que busca la restauración, la relación rota entre Adonai y el hombre.
Ese es el trabajo de Yeshua. Por eso dice la palabra que le apareció a Melquisedec para mediar, porque venía el rey de Sodoma tratando de conquistar a Abraham y desviarlo. ¿Sabes? Cuando entendemos el papel del sacerdocio, entendemos el papel del sacerdocio que era una figura de nuestro Redentor. ¿Sabes que Jesús es el Redentor del mundo? Él tiene el poder de atraer a los hombres hacia Él, tal y como mostraba en la Torá, en la vestidura sacerdotal. Era trayendo al pecador a Él para Él ofrecer sacrificio a Adonai. Esa es la figura de Yeshua. Es recibirnos y poder Él mediar por nuestras vidas. Baruch Hashem, por ese mediador. Esas cualidades sacerdotales de Yeshua que nos asigna en la Torá. Es que no podemos olvidar 5 cualidades que necesito mostrarte de ese Melquisedec, sin principio, sin fin. Yeshua es misericordioso y fiel. Es un principio de su cualidad. Misericordioso. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Yaset. Yeshua fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. Pero sin pecado. Yeshua simpatiza con nosotros, pero no tiene cercanía con el pecado. Hebreos 5:2. Yeshua tiene plena autoridad sobre nosotros. Hebreos 3:6. Y Yeshua intercede por nosotros. Hebreos 9:24. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, Kadosh, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Entonces, cuando vemos las cualidades de Yeshua como sacerdocio, vemos lo que Hebreos 10:11 nos quiere mostrar. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos corbanes que nunca pueden quitar los pecados, pero Machía, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo corbán por los pecados, se ha sentado a la diestra de Adonai. O sea, ese had con Adonai. Hay que entender muy bien lo que nos está diciendo el pasaje. El hecho de ser simbólicos implica que los corbanes de los animales era una simbología para llevarlos a Yeshua y no podían realmente quitar por sí mismo el pecado. Para siempre no lo podían quitar. Era una simbología. El pecado es algo demasiado terrible para ser perdonado por la muerte de los corbanes. Solo la muerte del Machía mismo en persona puede perdonar el pecado. Esa es la única muerte, la de Yeshua, que es suficiente para prohibir los pecados de toda la humanidad. Torá defiende completamente la muerte de Yeshua y entiende poderosamente que Yeshua es el corbán, la propiciación. Ahora bien, por su propia elección, Yeshua murió delante de toda la nación para encontrarse al tipo con el antitipo. ¿Estás entendiendo esto? El símbolo con la realidad. Porque anteriormente era el símbolo, la sombra, con la realidad. Él es el sacerdote. Yeshua, nuestra pesá, fue sacrificado por nosotros en lugar del corbán. Fue el cordero inmolado de la fundación del mundo. Es el verdadero sumo Cohen Gadol, que después de haber sufrido humillación y vergüenza y reproche y de haber sido crucificado y puesto en la tumba, se levantó triunfante sobre la muerte. Es un sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, rey de Salem. Así que, hermanos, hemos dado un estudio poderoso y una amplitud
magnitud del tema de Melquisedec. Escrituralmente la Biblia defiende en Torah, en la vertiente de entender Yeshua, Adonai, Ejad, entendemos la función del sacerdocio, Yeshua. Hay muchas vertientes en Torah que niegan que él sea un prototipo de Mashiach. Pero cuando lo vemos escrituralmente, la Biblia lo defiende y asegura sin principio y sin fin. Aleph, y Tap. Así que defendamos a Yeshua, Adonai, Ejad. Y no permitamos que nadie nos enseñe de que Yeshua no es Adonai. Esa es convicción espiritual, porque Abraham lo entendió. Si hay alguien que tuvo una convicción clara de Yeshua, del rey de Salem, de Melquisedec, fue Abraham. Tanto que en el encinar de Manré, en el momento más profundo de su circuncisión, le salió al encuentro, porque lo identificó, porque sabía quién estaba a la puerta de la entrada de su carpa, y salió a correr. Y no dice que se le arrodilló a los tres, sino a uno, porque lo reconoció. Abraham siempre tuvo claro a Melquisedec en el orden de Salem en su vida. Todavía no estaba el orden sacerdotal levítico, pero ya estaba vislumbrándose el camino de nuestro Mashiach. Un shalom para tu vida, que Adonai te bendiga. Escudriñalo todo, porque la Torah tiene la verdad. Shalom, shalom.